Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fondo. Este día tenemos de invitada especial a Maribel Ruiz Barroso. Ella es especialista en comercio internacional y este día yo te doy la bienvenida, Maribel. Gracias, muy agradecida. Vamos a tratar este tema tan interesante sobre la situación actual del programa de IMEX en la región, Maribel. Sí, como todo el mundo sabe, pues la zona fronteriza se caracteriza por tener el esquema de producción o la mayor fuente de trabajo y de industria, que es lo que conocemos como industria maquiladora, que es un programa de fomento a las exportaciones que ya tiene mucho tiempo, desde el 65, funcionando en el país. Has tenido varios cambios, ha evolucionado, y de llamarse simplemente maquiladora, pues ahora es el programa Industria Maquiladora y de Manufactura de Exportación, porque finalmente pues es eso, ¿no? Una manufactura. Y pues es característica de prácticamente toda la región fronteriza, y en los últimos años también es un programa que ha tenido mayor aceptación, y también existe en el interior del país, y pues la mayor parte se concentra aquí en el norte, pero también hay en la frontera sur. ¿Qué tipo de afectaciones actualmente están teniendo estas empresas? Fíjate que las políticas del gobierno en cuestión fiscal y del impacto fiscal y recaudatorio ya tiene muchos años, que a raíz del principal compromiso, que es el control, al que básicamente lo podemos resumir en eso, en el control y en una estructura para todas las empresas. Hay que cumplir con esas normas, esos compromisos, y la autoridad que ya conocemos, el SAT, pues nos ha familiarizado mucho con auditorías, pero en los últimos meses resulta ser que la Secretaría de Economía, que es la que promueve este programa de fomento a las exportaciones, también ha tenido una mano dura con varios programas CIMEX, en donde muchas empresas han empezado a recibir oficios de inicio de cancelación de programa por cuestiones que antes ni siquiera pues hubiéramos esperado que reaccionara así la Secretaría de Economía. Por parte del SAT, las auditorías se han incrementado. Hay un esquema para las empresas CIMEX que conocemos como certificación IVA-IEPS, pero el SAT en unos meses, de julio para acá, ha iniciado también procesos de suspensión o cancelación de certificación IVA-IEPS. Entonces las empresas están teniendo auditorías, y si le sumamos al SAT y a la propia Secretaría de Economía, ahora también los SAT estatales también están haciendo, han incrementado sus niveles de auditorías en materia de comercio exterior, porque también tienen esa atribución. Entonces hay empresas que están teniendo auditoría del SAT, auditoría estatal, y pues si tiene mala suerte, pues también tiene un oficio de cancelación o de inicio de cancelación de programa. ¿Cómo era? Antes se respondía más, y digamos que la familiaridad era que el SAT llegara con una auditoría de comercio exterior, cosa que no nos extrañaba. La Secretaría de Economía siempre tiene un papel, o había tenido un papel más de decir, a ver, empresa IMEX, pues tengo este dato del SAT que está pasando, estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, pero no llegaba con esta parte ejecutora de cancelación. Porque es un programa de fomento. Entonces se supone que la Secretaría de Economía es la más interesada en que se mantengan fuentes de empleo, que se mantenga la inversión extranjera, en que de alguna manera se promuevan las exportaciones, y estar trabajando para que proveedores nacionales vendan más a la industria maquiladora, que haya más integración nacional. Finalmente también ese es el objetivo, pero ahora sí ha sido sorpresa que inclusive la Secretaría de Economía
se ha vuelto ejecutora de cancelaciones y a muchas empresas pues así los agarró, digamos coloquialmente, muy mal parados, porque es sorpresivo. Uno puede responder a la auditoría del SAT, es donde se está más familiarizado para responder o para atender, pero cuando parece ser que es, perdonará la expresión, rudeza innecesaria, porque es el SAT, es economía, es estatal, es impresionante. ¿Por qué? Porque las empresas finalmente corren el riesgo. Si una empresa IMEX pierde el programa, pues pierde beneficios fiscales. Entonces ya no le es tan fácil decir voy a mantener las fuentes de empleo que actualmente tengo. Sí se ha venido disminuyendo la contratación en las empresas IMEX. Hay como que un periodo de stand-by, porque iniciando el año pues empezamos con la pesadilla del señor Trump y su guerra de aranceles, y esa opinión pues vino a mover también todo el esquema de operación de las empresas, porque hay que ajustarse dependiendo del sector, dependiendo de la propia operación para responder a esos cambios. Todavía las empresas están tratando de responder a los cambios y a los impactos que tienen los propios aranceles en Estados Unidos y la operación, cuando se viene esta situación de hay auditorías y todo el mundo está pendiente si ya llegó un oficio en buzón tributario, en la operación aduanera, que por ejemplo estemos todavía operando normalmente con el agente aduanal, que no tengamos errores en el validador. Entonces hay desconcierto, hay estrés, hay preocupación, y pues no ha habido ese acercamiento. O sea, para las cámaras y la industria, el INDEX, creo que les ha sido muy difícil acceder a los niveles de gobierno necesarios para sentarse a platicar y plantear lo que está pasando, porque de alguna manera el efecto negativo que tiene toda esta parte fiscalista, pero masiva, porque es casi masivo, que desde Tijuana hasta la frontera sur y todo lo largo se esté esperando y se estén cancelando certificaciones de IVA, o se estén iniciando procesos de cancelación, o se estén suspendiendo padrón de importadores, con todo lo que eso implica. Entonces en la región pues está el riesgo de que las empresas disminuyan inclusive contrataciones, o lleguen inclusive a optar por reducir personal para poder resistir estos embates. Yo creo que eso se contrapone con la política económica comercial que se pretende tener en el actual gobierno. Bueno, y que sería lógico pensar que el fomento a la exportación pero está muy castigado el sector desde el 2015. Podemos decir que es un parteaguas desde el 2015 a la fecha, está castigado el sector. Si ya tienes un SAT que te regula, que te hace auditorías, ¿por qué un SAT del Estado? También, pues precisamente porque la esencia es la recaudación a veces. Entonces el Estado también tiene atribuciones en materia de comercio exterior dentro pues de la circunscripción del Estado de que le corresponde. Y aquí hay una desventaja con ese tipo de auditorías de los SAT estatales en materia de comercio exterior. Digamos que es muy complejo para toda la operación de un esquema IMEX. Entenderlo por completo ha llevado años, y que las empresas se ordenen y que las empresas empiecen a operar de manera correcta, pues ha sido un proceso de años. Inclusive la misma autoridad fiscal del SAT ha ido aprendiendo con las auditorías, ha ido entendiendo las diferentes esferas que tiene una operación IMEX, que si es una textil, si es una de acero, si es una de servicios, si es una de reciclaje, por ejemplo. O sea, hay una gama muy interesante, y cada rama tiene su bemol, ¿no? Y su operación.
y el Estado no tiene esa experiencia, entonces es muy complicado responder a auditorías estatales en materia de comercio exterior porque no tienen el know-how y la experiencia auditando operaciones. Por ejemplo, un auditor estatal en materia de comercio exterior difícilmente va a alcanzar a entender cómo opera una operación virtual o qué es una submanufactura y los reportes y cómo comprobar los activos fijos y un cambio de régimen. O sea, sí hay un montón de conceptos que podemos entender que la GACE del SAT entiende porque ese es su negocio y lo ha venido aprendiendo. Los SAT estatales tienen o sea, no son son más nuevos, digámoslo así, en estas materias. Entonces, a veces sus criterios, en sus resoluciones, pues son de susto, la verdad. De por sí, un crédito fiscal en materia de comercio exterior es escandaloso en cuestión monetaria, pues le sumamos un poquito con una parte de no entender toda la operación, pues entonces se vuelve más escandaloso un crédito quien lo emita, si es la GACE o el SAT federal o es el SAT estatal. ¿Tú piensas que, por ejemplo, el SAT federal, estaba pensando, bueno, ¿por qué el actuar de la Secretaría de Economía ante estas exigencias para el programa de IMEX? Si, como bien lo dices tú, es un fomento, ¿verdad? Tiene que ser un fomento. ¿Será que tendrá una injerencia SAT para empezar a controlar o a exigirle a la Secretaría? Mira, no sé, yo creo, esta es una opinión muy personal, como especialista, como analista, pero estamos ante la renegociación del TEMEC, entonces, antes Telecán. Desde hace buen rato, por ejemplo, dentro de las políticas internacionales de la OMC, pues se busca que no haya preferencias de gobiernos, que preferencias y actores. Entonces, de alguna manera el concepto maquiladora da la impresión que hay una subvención o una facilidad o que estas empresas se escapan por algún lado para tener un beneficio, que es la opinión que puede tener el señor Trump. En la parte que dice, ¿no? Abusan de Estados Unidos y ya basta, cuando el efecto es contrario, o sea, los aranceles lo están impactando a él. En la parte del exportador, pues impacta porque el ajuste allá, pues hace un ajuste en el volumen de lo que va a pedir un cliente en el extranjero, ¿no? Entonces, yo creo que una de las partes, porque cuando se negoció el Telecán, en los años 90, cuando empezaba el acuerdo marco, uno de los conceptos que estaba en la mesa era terminar con el esquema de maquiladoras. Curiosamente, en ese momento y aún ahora un mayor porcentaje de inversión extranjera dentro de la industria maquiladora es de Estados Unidos, porque hoy es conocido como nearshoring, pero siempre ha existido la ventaja de la cercanía con Estados Unidos y pues la reducción de costos, la mano de obra más barata, o sea, siempre ha estado esa ventaja. El problema con Estados Unidos pues es que se ha dedicado ya a otro tipo de industria, dejó de ser productor, trasladó los efectos de la globalización, trasladar donde es más barato y pues es otro tipo de mercado, otro tipo ya de población que responde a otro tipo de situaciones económicas que son, digamos, más de servicios, es otra, y son más consumidores que productores. Entonces, cuando puede ser que la política actual digan, bueno, pues las maquiladoras las tenemos que hacer evolución, siempre ha venido evolucionando y ya pues realmente comparado con el esquema que hay actualmente, con el que había hace 30 años, por ejemplo, no, hay una dimensión completamente abismal. ¿Por qué? Porque ahora las empresas IMEX pues responden a toda la legislación, cualquiera, laboral, ambiental, de comercio exterior, la fiscal, casi al unísono que una industria nacional, o sea, ya no tiene esas preferencias. A mí me alarma y yo creo
creo que es falta de información porque no es que no puede ser experto todo el mundo en toda la materia, pero por ejemplo, cuando en las conferencias mañaneras el secretario Ebrard o la misma presidente exponen que las maquiladoras o dan la impresión que las maquiladoras no pagan impuestos, están alejados de la verdad porque claro que pagan impuestos y en materia de comercio exterior pagan lo que tienen que pagar, salvo que gozan de las preferencias arancelarias como cualquier empresa nacional si comprueban el origen de las mercancías y van a tener la preferencia aplicable cualquiera. Si no lo puede comprobar, va a pagar los impuestos, que tiene algunos beneficios fiscales que ya son mínimos comparados con hace algunos años. Te digo, desde el 2015 para acá hay un parteaguas muy importante y desde entonces se está hablando de la industria IMEX 4.0. Pero pareciera que hoy en el afán pues no sé si de revolucionarla o de llamarla al orden, realmente que parece que estuvieran buscando una disminución enorme de empresas que estén operando con programa IMEX. Y a estas alturas del partido, ya que en otros gobiernos y pues este tipo de industria no nada más se quedó en la franja fronteriza, sino también está en el interior, pues ya ¿qué le dejas a la población? Por ejemplo, en el estado de Guanajuato era productor de calzado, había muchos talleres familiares, exportaban calzado, tenía la reputación de ser muy buen calzado, había mucha agricultura, la gente tenía su modus vivendi. Y sin embargo ve ahora Guanajuato y hay muchas maquiladoras. Entonces, si cierras maquiladoras en un área como Guanajuato, de por sí como tiene la situación actual, ¿qué le dejas a los ciudadanos y a los habitantes de Guanajuato? Ya les cerraste sus talleres, ya les quitaste sus tierras, ya les pusiste parques industriales para que se los cierres. ¿Qué va a pasar en la frontera? De por sí tenemos una situación endémica en materia de seguridad y toda la frontera de Tijuana con la fama que siempre ha tenido, el mismo San Luis Río Colorado. Que tiene Tecate, que está en condiciones así de inseguridad, Ciudad Juárez, de aquí hasta Nuevo Laredo y Tamaulipas, dices, bueno, si cierras empresas o en una población como San Luis Río Colorado, donde hay 16, 20 maquiladoras, cierras 5 empresas, 3 empresas, expones a la población, a la misma ciudad, en un ¿qué va a pasar? Porque pues obviamente sí, y porque no estamos hablando del personal que está contratado en la maquiladora nada más, es la familia, es toda la sociedad, o sea, hay un impacto y el consumo, si alguien no tiene trabajo, ¿cómo consumen? Los negocios es una cadenita completa. Y ya viéndolo, digamos, administrativamente y pensando en cuestión gubernamental, y tus cuotas del IMSS, y tus estadísticas de empleo, y este bienestar que se supone donde hay una promoción, pues yo creo que algo no está funcionando si toda la industria está siendo completamente... porque no es nada más aquí, es en todo el país. Sí, tenemos en San Luis casos de cancelación de empresas. Hay, pues en San Luis precisamente no conozco casos, pero por ejemplo en Tijuana y en Mexicali sí conozco empresas, pues por el medio, ¿no? Que ya les están llegando a través de buzón tributario por los avisos de inicio de cancelación, ya sea certificación IVA y IEPS, inicio de cancelación de programa IMEX por la omisión de presentación de un reporte estadístico. Hay empresas que ya están suspendidas en el padrón de importadores. O sea, sí hay casos que se están dando y pues corren ahí, oye, fíjate que pues el shelter fulanito tiene este problema y están en la Ciudad de México, pues porque impactan a varios programas y fíjate que todas estas empresas CIMEX
todas trabajan con proyectos de exportación. No te aprueban un programa de maquila si no tienes un programa y un contrato de exportación a largo plazo que se mantenga con cierto monto. Ahora también, ¿qué está pasando en la Secretaría de Economía? Eso sí, aquí en la región, no han respondido, por ejemplo, a cambios en el programa, por ejemplo, a altas de nuevas empresas, cuando es un trámite que tiene un tiempo de respuesta de 20 días. Pasan meses y no están autorizando nuevos programas, nuevos procesos, cualquier cosa, cualquier trámite en la Secretaría de Economía, parece que el tiempo se ha detenido. No hay una respuesta, como ahora los trámites, y no hay a quién recurrir, porque antes estaban las delegaciones y pues acudías a la delegación, ahora simplemente te orientan, pero ya no puedes darle seguimiento en una delegación local al trámite, porque todo es electrónico y todo está centralizado en la Ciudad de México, pero ya no hay voz humana y no hay cómo atiendan personalmente o obtener una cita para ver en qué proceso está o cómo podemos ir desahogando o facilitando la autorización de cualquier trámite que me digas, avisos automáticos, certificados. Bueno, hay una lentitud escandalosa en la Secretaría de Economía. Entonces, realmente quien está cancelando es la Secretaría, y SAT cancela también o sanciona. Es que el SAT tiene una cuestión que tiene que ver con lo operativo fiscal aduanero. Todo lo que nos detecte el SAT mal tiene toda la atribución de comunicarse con la Secretaría de Economía y decir, fíjate, tengo este RFC con programa IMEX fulano que tiene estas fallas. La Secretaría lo que hace es también en la atribución de sus facultades y de las obligaciones que tiene cada IMEX, verificar si está en los supuestos de inicio de cancelación. Pero digamos, no ha llegado a eso, sino simplemente lo que ahora sí sorprendió por parte de la Secretaría es que se emitieron una serie de oficios de inicios de cancelaciones, pero ahora sí que sorpresa, ¿no? Ahí va, cuando en anteriores, digo, por muchas experiencias, es que sí el SAT notifica y al mismo tiempo que le notifica a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía se apersonaba o se apersona con la empresa para verificar qué tanto cumplimiento y de obligaciones al margen del programa está teniendo si está cumpliendo o no la empresa. ¿O en qué te puedo ayudar? No. Sí, o sea, como dice, vamos a ver, y pues ya era un acercamiento porque pues la idea no es cancelar una empresa y un cierre de empresas con todo lo que implica. ¿Qué programas tiene la Secretaría de Economía para el programa IMEX? Pues la Secretaría de Economía para el programa IMEX tiene lo que tiene para cualquier empresa nacional. Por ejemplo, si hay una sensación de dumping, de que hay una competencia desleal, que que algún importador está teniendo pues un precio más bajo, por decir eso, entonces la Secretaría de Economía pues está abierta a recibir con el proceso adecuado pues la queja, ¿no? De ver si en casos de competencia desleal igual, pero en lo que es el programa IMEX está la devolución de impuestos, está regla octava, o sea, pero esas mismas están los PROSEC, pero esas mismas programas de apoyo para la exportación lo tiene una industria nacional. O sea, no tiene un esquema realmente tan preferenciado porque la empresa IMEX está muy controlada, o sea, son una serie de controles y de compromisos y de obligaciones que por sí mismo mantener el programa es de seriedad, porque cancelan el programa y pues está expuesto mucho de la operación. Y hablabas tú de un programa que se tiene para exentar
el IVA. Bueno, y no es exentar, sino simplemente es como una cuenta de garantías, de crédito y garantías, que es del SAT. Okay. El SAT lo implementó en 2015 porque en el 2014, finales de 2014, en el Código Fiscal de la Federación, ya dice que las importaciones temporales están sujetas a pagar el IVA. Pero como el volumen de las empresas en las importaciones diarias en todo el país y de algunas empresas, pues pagar el IVA pues no es que no se quiere pagar, el detalle es el flujo de efectivo con el que se puede estar. Entonces, como es una importación temporal, pues en ese momento el SAT dijo, bueno, pues en apoyo tenemos un esquema, creamos un esquema que es muy controlado, no te creas, con cualquier cosita se lo puede perder una empresa porque el compromiso es muy serio. Estamos comprometidos, todas las empresas IMEX están comprometidas en todo lo que se importa, tiene que retornar en la proporción y se tiene que demostrar. Entonces, para gozar de la preferencia del crédito de IVA, para decir, ok, lo importé, lo regresé, entonces no me debes nada. En el momento que tú no me puedas comprobar el retorno, pues entonces me pagas lo que debes, en la proporción que no me puedas comprobar el retorno. Entonces, la verdad es que está ahí, o sea, si hay IVA que se tenga que pagar porque no se retornó la mercancía, pues hay que hacerlo conveniente del temporal, de esa operación temporal, ubicarla en la operación correcta para decirle al SAT, mira, ahí está. ¿Y se ha visto afectado? El SAT, yo creo que sí, porque pues tiene toda la tarea de cancelar programas de certificación, que es una de sus tareas. Por ejemplo, ahorita lo que la GASE está haciendo en materia de cancelación de programas del esquema de certificación IVA-IEPS es porque nos está auditando 24 horas del día y de la noche. O sea, se solicitó desde el 7 de octubre del año pasado y que el 14 de noviembre como fecha límite se le proporcionara al SAT el acceso remoto para una auditoría 24/7 a los sistemas de control de entradas y salidas de mercancía. El asunto aquí es la poca certeza que tienen las empresas de saber si el SAT siquiera ha hecho el intento de conectarse, porque ahorita la mayoría de los oficios que ha emitido es con la parte de que no tiene acceso a la información conforme lo dispuso en reglas y bla, bla, bla. Pero el detalle es de que las empresas hicieron una inversión. No tienes idea, fue un revuelo, pero las empresas hicieron una inversión, los corporativos tuvieron también que hacer inversión por la cuestión de la ciberseguridad, porque no fue tan fácil, pero, o sea, dices, ¿cómo le voy a permitir? Y si se cuela alguien con tanto problema que en materia de ciberseguridad existe hoy, todos los candados, pues verdaderamente que las empresas, todas las que están certificadas, pues respondieron a. El detalle es que unificado no está. La verdad es que lo más lógico era pensar que después de evaluar el SAT tal vez todas las maneras y los diversos medios que las empresas proporcionaron el acceso remoto, pues dijera, bueno, vamos a unificar y estas son las reglas para que yo pueda entrar y pueda validar el acceso que tú me has proporcionado. Pero el detalle es que simplemente tampoco hubo respuesta si el acceso era correcto, si pudo entrar o si requería otro tipo de cuestión técnica. Simplemente no. Y ahorita, sin decir agua va, pues a la mayoría de las empresas les ha llegado ese oficio en donde no cumples, no me puedo conectar, no puedo acceder, pues estás en proceso de cancelación. Hazme llegar el acceso, las contraseñas, el procedimiento, pero aquí hay una desventaja para las empresas. Bajo el esquema IMEX, el requerimiento de información es una sola vez y tiene hasta 4 meses para responder.
en 4 meses hay que pagar IVA, en 4 meses hay que estar esperando, porque tampoco hay manera que dijeras, le estoy dando seguimiento o alguien me va a decir cómo. Maribel, nos tenemos que ir, el tiempo se ha acabado, pero vamos a continuar la semana entrante hablando sobre este tema, sobre el impacto social y económico, pero antes de irnos quisiera que tú me comentaras, tú que eres una especialista, una consultora de este tema de comercio internacional, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuál es el llamado? El llamado sería a la apertura y realizar mesas de trabajo con los representantes de todas las cámaras que tienen que ver con el sector maquilador para responder a las necesidades gubernamentales, responder a las necesidades de las IMEX y llegar precisamente a lo que se tenían hace muchos años, mesas de trabajo en donde, pues, ¿qué es lo que buscas? O sea, hay que responder a por ejemplo, ¿no? A los tratados de libre comercio, en qué términos podemos responder para que no se entienda que se está subvencionando, que se está beneficiando al sector. ¿Involucramiento? Sí, es un diálogo, todo esto es un diálogo para evolucionar tal vez el propio esquema, porque hace poco, hace una semana prácticamente, alguien me decía un término que hace mucho que no se escucha, de hecho con gente más joven que va egresando de la escuela o que tiene poco tiempo de experiencia laboral. Como experimento le comenté una plática con alguna persona que preguntaba, o sea, ¿y cuál es el problema? Porque hay empresas golondrinas y este término de empresas golondrinas tiene décadas que dejó de utilizarse. ¿Por qué? Porque la industria ha ido evolucionando. Ya no hay, habrá empresas muy mal portadas siempre, pero esas empresas son mal portadas y créeme que el SAT y los esquemas que se tienen de control, por sí misma mejor dice, perdón, lo siento, no lo vuelvo a hacer, pago lo que debo, me ordeno o cierro y me voy, pero o sea, como marca la ley. No como aquellas empresas que llegaban, se ponían, ya no liquidaban al trabajador y de repente pues ya no estaba vacía, ya ni nave había, ¿no? Se desmantelaba por completo. Eso ya no sucede. ¿Por qué? Porque es mucho control, mucho compromiso y realmente con todos los candados fiscales que actualmente se tienen por las leyes antilavado, por las laborales, por las de representación legal, por lo que quieras, es muy difícil. Entonces, hoy en día o te ordenas o te sale caro y te ordenas. Si quieres continuar, entonces el llamado es, pues hay que acercarse autoridades, representantes del sector, porque el impacto, pues yo creo que inclusive debería estar sentada la Cámara de Comercio, debería estar Coparmex, debería estar Canacar, debería estar la Karen. ¿Por qué? Porque si cierran empresas IMEX, agencias aduanales, disminuyen su operación. Transporte, disminuye su operación. Cuotas en el Seguro Social, disminuye su operación. Consumo local, disminuye absolutamente todo porque puede representar una pérdida de trabajo. Bueno, y el impacto social, en los términos que tenemos hoy de inseguridad, más la mala publicidad, sería caótico. O sea, ya con un llamado de gente a elevarle el nivel de calificativos como para una potencia tan voluble y tan volátil y tan poco respetuosa como es el gobierno de los Estados Unidos, pues nos expone a todos realmente a un panorama nada alentador. Entonces, es una ventaja estar como vecinos y de Estados Unidos. Es como una dormir potencia, con el diablo. Y dicen que si le da gripa, a nosotros nos dan neumonía, ¿no? Sí, entonces muchísimas gracias, Maribel. Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias por esta charla. Nosotros, amigos, los invito a que la próxima semana continúen con nosotros porque vamos a seguir platicando con Maribel de este interesante tema. Nos vemos la próxima semana.